Buenas tardes con todos. Mi nombre es Juan Carlos Valera y soy abogado laboralista y en esta oportunidad, gracias a Officis, voy a exponer en este webinar de beneficios sociales y cumplimiento legal, en el que básicamente vamos a abordar los beneficios laborales, algunos pronunciamientos que ha tenido la SUNAFIL y otras autoridades, y al final, bueno, vamos a tener una ronda de preguntas sobre lo que hemos hablado o cualquier otra duda que puedan tener. Entonces voy a compartir mi pantalla para que podamos empezar. A ver, un momento, por favor. Listo. A ver, a ver, me comentan si pueden ver mi pantalla. Por favor, Adriana, ¿me comentas? Sí, se ve bien, Juan Carlos. Perfecto, listo, muchas gracias. Bueno, como les decía, mi nombre es Juan Carlos Valera, soy abogado laboralista por la Universidad de Lima con estudios de maestría en la misma casa de estudios y con estudios de seguridad y salud en el trabajo también por la Universidad de Lima y por la Universidad de San. Cuento con más de 11 años de experiencia en materia laboral, seguridad y salud en el trabajo y derecho administrativo. En esta oportunidad, gracias a Officis, que es una marca de la empresa Softland y que es un software que ayuda justamente a las empresas a tener todo el manejo de la planilla, entre otros, vamos a hablar sobre los beneficios sociales y el cumplimiento legal. Es un poco de mis datos de contacto. Igual las diapositivas se les va a compartir luego de pasar este webinar, van a pasar a la base de datos y yo personalmente voy a contactarme con cada uno de ustedes. Igual está mi número de contacto, mi correo, mi cuenta de Instagram y mi cuenta de LinkedIn también, para que podamos estar en contacto por cualquiera de esos medios. En esta oportunidad vamos a hablar, como les decía, sobre los beneficios laborales y el cumplimiento legal. Igual, si tienen alguna consulta, por favor, al final podemos absolver todas las consultas que tengan sobre este tema o cualquier otro que tengan en mente. ¿Cuáles son los costos laborales directos? Acá he hecho una presentación un tanto breve, pero que verbalmente les voy a hablar sobre los diferentes puntos que tenemos. En primer lugar, tenemos la remuneración. La remuneración como tal es justamente el pago que percibe un trabajador por los servicios que brinda al empleador. Esta remuneración se puede dar de forma diaria, semanal, quincenal o mensual. Esto depende de cómo se pacte en el contrato de trabajo que tenga suscrito el empleador con sus trabajadores. Ahora, tenemos que existe una jornada laboral y que justamente la remuneración que se pacte no puede ser inferior al mínimo legal que establece nuestra legislación. Hoy en día estamos hablando de 1025 soles para el régimen general, pero claro, si hablamos de regímenes especiales como los trabajadores a tiempo parcial, por ejemplo, podemos entonces tener una remuneración inferior, pero porque la jornada laboral es inferior justamente a la jornada máxima. Entonces, tenemos que la remuneración mínima vital hoy en día es 1025. Claro que hay proyectos de ley, hay diferentes medidas para poder justamente modificar este sueldo mínimo y que sea aumentado. Pero claro, hay que tener en cuenta que justamente la remuneración es la base de todos los beneficios laborales que se le pagan a un trabajador. Es decir, si se paga a un trabajador, se le paga, por ejemplo, 50 soles más, no es que se aumente solo 50 soles en el sueldo, sino que va a haber un aumento proporcional en la gratificación legal, en el sueldo vacacional, en el pago de la CTS, en el pago del seguro de salud, ya sea de salud o sea la EPS, en la prima de la póliza del SSTR según corresponda, o del seguro vida ley también. Entonces, hay que tener muy presente que cuando se hacen estos cambios de remuneración, hay un aumento, hay una incidencia en los demás conceptos. También tiene una incidencia en la retención del impuesto a la renta, que, claro, si bien por un lado está amarrado con lo que es el aumento de la UIT, que es de forma anual, se tiene también que el aumento de la remuneración podría generar que un trabajador empiece a tributar por el impuesto a la renta de quinta categoría o en su defecto que pase al umbral que sigue. Pero vamos a hablar de eso y un par de cosas más en los siguientes puntos. Entonces, tenemos en claro que la remuneración justamente es el resultado de lo que se percibe por el trabajo efectuado, como les decía, ya sea de forma mensual, semanal, quincenal o diario.
La asignación familiar es un beneficio laboral que tienen los trabajadores que tienen hijos, ya sea uno, o ya sean cinco, o ya sean 10, y es el 10% del sueldo mínimo. Muchas veces hay una confusión en la que se piensa que es el 10% del sueldo regular y no, es el 10% del sueldo mínimo. Es decir, si el sueldo mínimo hoy en día es 1.025 soles, la asignación familiar será 102.50 soles. Ahora, esta asignación familiar se le da a los trabajadores hasta que los hijos cumplen 18 años, salvo que tengan hijos que se encuentren estudiando en una carrera, ya sea técnica o universitaria, y se le puede extender hasta 6 años posteriores a los 18 años. Pero claro, tiene que tener una carrera, digamos, exitosa, y justamente hay este debate de si es que carrera exitosa es aprobar los cursos con 11 o es, no, o es de alguna u otra forma. Hola Marí, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un gusto. Ahora, la asignación familiar también se extiende en el caso de trabajadores que tengan hijos con alguna necesidad especial, llámese síndrome de Down o se encuentran con alguna deficiencia y que justamente requiere del cuidado. Ahora, como les digo, la asignación familiar no aumenta por la cantidad de hijos que uno tenga. Es decir, si yo poner uno o poner dos hijos, mi asignación familiar que voy a percibir como trabajador es la misma. Luego de eso tenemos la gratificación ordinaria y extraordinaria. ¿Qué quiere decir entre ordinaria y extraordinaria? Lo que ocurre es que, como sabemos, en julio, el 15 de julio, el 15 de diciembre, se paga la gratificación ordinaria o la famosa grati. A ver, Mari, como les comentaba, las respuestas las voy a responder al final, pero en este caso, como estamos tocando el tema de la asignación familiar, es hasta los 24 años. No es que hasta los 25, no, hasta que cumple 24 años. Es el tope de 24 años. Entonces, volvemos al punto. En el caso de la gratificación ordinaria, justamente este beneficio laboral se paga a más tardar el 15 de julio, con lo cual puede pagarlo el 13 de julio, el 12 de julio, ningún problema, o el 15 de diciembre. Ahora, esa es la gratificación ordinaria, que para percibir este monto, el trabajador tiene que tener por lo menos un mes completo de labores, pero tiene que ser un mes completo dentro del mismo mes. Es decir, si un trabajador entra, por ejemplo, voy a poner un ejemplo, del 15 de agosto, entre el 15 de agosto y se va el 15 de septiembre, no genera derecho a gratificación porque no ha completado un mes, a diferencia de un trabajador que, por ejemplo, ingresó el 1 de enero y se retira el último día de febrero, por ejemplo, ahí genera por lo menos 2 meses de gratificación. Como les decía, las preguntas las vamos a responder al final, pero gracias igual por el entusiasmo de querer participar. Entonces Ahí, tenemos, disculpa Juan Carlos, para todos los asistentes tenemos el box de preguntas y respuestas, por ahí nos pueden dejar sus respuestas o sus preguntas, perdón, y ahí como comenta Juan Carlos, al final las estaremos respondiendo. Muchas gracias. gracias, Adriana. Sí, como les comentaba, justamente la gratificación, para eso hay que tener como un mes, como mínimo, pero un mes continuo de labores. Muchas veces hay gente que se pregunta, ¿por qué si yo entré el 5 por ejemplo, de febrero a la empresa y cuando pagan la gratificación no me consideran que he trabajado el mes de febrero? El problema está en que, como les digo, se escucha muy bajo mi audio. A ver, ok, ok, ya, ya, muchas gracias por la precisión. A ver, ¿me escuchan? Adriana, ¿me escuchas bien? Sí, ahora sí se te escucha perfecto. Ya, perfecto, perfecto, listo, listo, Héctor. Muchísimas gracias por tu observación. Gracias. A ver, entonces volvemos. Vamos a volver un poco para atrás, justamente para que no tengamos ningún problema. Adriana, igual si en algún momento se me escucha bajo o algo, por favor me lo escribes o me avisas. ¿Ya? Gracias. Ya, entonces, como les decía, la remuneración es justamente el sueldo que percibe el trabajador por el trabajo que hace en el mes. Se puede pagar de forma mensual, quincenal, semanal o diario, según lo que pacten en el contrato de trabajo. La, la re- eh, el hecho que la remuneración tenga justamente un incremento va a tener un efecto en los demás beneficios laborales, menos en la asignación familiar, porque la asignación familiar ya tiene un tope establecido.
que es el 10% de la remuneración mínima vital, es decir, de 102.5 soles, que porque por ahora ese es el sueldo mínimo, pero como ya hemos escuchado en diversos mensajes, en el mensaje presidencial y diversos medios, se está viendo la opción de hacer un aumento del sueldo mínimo, pero claro, hay que tener presente que este aumento del sueldo mínimo va más que todo para los formales, porque el empleador informal no conoce sueldos mínimos, no conoce estos beneficios. Entonces hay que tener eso presente, que justamente este aumento de remuneración mueve, digamos, demasiadas cosas. Como le decía, la asignación familiar, el 10% del sueldo mínimo se paga a trabajadores que tienen hijos hasta los 18 años, salvo que estuvieran en algún caso excepcional, como que estén siguiendo estudios o que tengan alguna condición médica especial, y se entrega hasta los 24 años. Ahora, la gratificación ordinaria y extraordinaria, como le decía, la gratificación ordinaria justamente se considera por los meses completos de labores, pero que es el mismo mes que tiene que ser completo. Por eso les decía el ejemplo de si yo entro a trabajar el 5 de febrero y cuando se hace el corte del cálculo de la gratificación en 15 de julio me dicen, no, te considero solo marzo, abril, mayo, junio y no de febrero porque no trabajaste ese mes completo. Y como ya les comento, para calcular una gratificación mi cálculo es desde enero hasta junio para pagarle el 15 de julio. Pero a diferencia, en el caso de diciembre, calculo de julio en adelante. Claro, y uno se pregunta, pero entonces en diciembre tú me estás regalando el cálculo de 15 días. Sí, en diciembre se regala ese cálculo del mes, pero como ven, hay esa diferencia para hacer que cuadren los meses. Ahora, la gratificación se tiene que abonar directamente al empleador, al trabajador, y justamente la fecha tope es quincena de julio, quincena de diciembre. Si yo la quiero pagar el 14, el 13, el 12, no hay ningún problema, pero hay que tener presente cuáles son los meses de cálculo para evitar algún problema en eso. Ahora, uno toma de base el sueldo del trabajador más la asignación familiar, pero también puede ser que tengan un trabajador con sueldo variable, con, por ejemplo, trabajadores comisionistas o trabajadores que tienen remuneración mixta, es decir, una fija con variable. Hay que considerar el promedio justamente para establecer cuál es la remuneración base de esa gratificación. Y la gratificación extraordinaria está sujeta al régimen de salud que tenga el trabajador. Es decir, si tenemos un trabajador, por ejemplo, que nosotros le pagamos como empleadores la salud, entonces la gratificación extraordinaria será el equivalente a ese 9% de la gratificación ordinaria y se suma la gratificación regular que perciben los trabajadores en julio y diciembre respectivamente. Mientras que en el caso de una EPS, por ejemplo, si se hace el pago regular, que es el 6.75%, entonces ese será el monto que se adhiera a la gratificación ordinaria que perciba el trabajador en los meses de julio y diciembre respectivamente. En el caso, ahora pasamos de julio y diciembre, que es la gratificación, tenemos ahora la CTS, que es mayo y noviembre respectivamente, que es en la quincena. Acá, bueno, justamente tenemos que el cálculo para llegar, por ejemplo, a la gratificación de, de noviembre es de abril a octubre y de mayo es de noviembre a abril respectivamente, para justamente llegar a ese cálculo y poder hacer el pago de la CTS. La diferencia con la gratificación es ahora justo voy a dar las respuestas al final, pero gracias por tu pregunta. En el caso de la CTS, a diferencia de la gratificación que se le abona directamente al empleado, al trabajador a la cuenta de haberes, la CTS se deposita en una cuenta especial, una cuenta que en teoría, digo en teoría porque ya sabemos que con las normas que han venido saliendo, no es tanto así, pero la naturaleza de la CTS es ser un seguro de desempleo, justamente que se va abonando esta cuenta y que uno, si no dispone de ello, podrá disponer del 100% de la CTS cuando se retire del trabajo en el que está, porque una CTS está ligada al empleo que tiene en ese momento. Si uno deja, digamos, la plata de la CTS en la cuenta que tiene, lo más probable es que por la naturaleza del producto bancario termine pasándose a una cuenta de ahorro, con lo cual muchos piensan, bueno, si mi CTS me paga 6.5% o 7% según sea el caso, la dejo ahí. Lo que pasa es que después de este tiempo la cuenta automáticamente cambia la naturaleza. Entonces ya no se mantiene ese tema. Ahora,
En el caso justamente de la CTS, si bien en teoría se libera con el fin del vínculo laboral, tenemos que hoy en día hay una medida especial que, bueno, ya se ha vuelto medio habitual, que es que los trabajadores pueden disponer del 100% de la CTS hasta fines de este año. Pero en el supuesto que no existiera esa norma, que era antes de la COVID y todo, se podía disponer hasta el excedente, es decir, a partir del excedente de 4 sueldos regulares para disponer del exceso de la CTS. La CTS al final se termina liberando cuando uno se retira de la empresa y le dan una carta de liberación de CTS. A falta de la entrega de esa carta de liberación, uno puede requerirle a Sunafil que le emita una carta de liberación con la cual puede ir uno al banco y se le podrá otorgar justamente la CTS correspondiente, ya sea al banco o la caja. Ese es vamos, ya hemos visto remuneración, asignación familiar, gratificación ordinaria y extraordinaria, CTS. Luego viene el pago de las utilidades. Claro que este es un concepto muy interesante porque las utilidades, para empezar, sí, Luis, las preguntas, por favor, en el buzón de preguntas y respuestas. Gracias. En el caso de las utilidades, justamente tenemos que esto se paga cuando primero la empresa tiene que tener más de 20 trabajadores. Eso es lo importante. De ahí tenemos que ver si es que la empresa, luego de haber terminado el ejercicio del año, ha generado una utilidad que pueda distribuir entre los trabajadores. Recordemos que los sectores económicos tienen diverso tipo de margen de utilidad, diverso tipo de porcentaje de utilidad, siendo el tope el 10% y siendo el mínimo el 3%. Entonces, vamos a ver, dependiendo de qué sector estemos, cuánto serían las utilidades que se deberían distribuir. Pero claro, para eso tiene que darse justamente una ganancia. Es decir, luego el ejercicio de la declaración del impuesto a la renta y de ver cuánto es que se genera ganancia, a ver si se puede distribuir y a ver también cuánto se puede distribuir, porque también es en proporción a la cantidad de trabajadores que tiene la empresa. Y ojo que si es que un trabajador sale de la empresa antes del pago de las utilidades, no quiere decir que pierda el derecho, sino que se le tiene que pagar el proporcional al tiempo que trabajó en el periodo que se está fiscalizando en ese momento. Eso respecto a lo que es utilidades. Ahora, viene el seguro de vida ley, que este es súper importante porque hasta hace unos años, es decir, hasta antes del 2019, el seguro de vida ley se le otorgaba a los trabajadores que tenían 4 años y un día en la empresa. Ahora se otorga desde el día uno. Y justamente esto busca generar una protección para los dependientes de este trabajador. Es decir, si el trabajador fallece por algún motivo que no sea necesariamente asignado al trabajo, podrán verse cubiertos con la cobertura del seguro y que claro, esto está también atado a la remuneración que tiene el trabajador porque se establece en virtud a las remuneraciones que tiene el trabajador. No es que hay un monto fijo, sino que depende de las remuneraciones de este trabajador. Y claro, este cambio se dio justamente en la época en que pasó estos eventos trágicos en el restaurante McDonald's y también en Galerías Nicolini, que tristemente recordaremos, pero que motivaron a este tipo de cambios, ya tanto en materia de seguridad y salud en trabajo como también en materia del pago del seguro de vida ley. Ahora, ¿qué otros costos o tributos laborales tenemos? Tenemos justamente, como les decía, el pago de la salud y el pago de la EPS, que son a cargo del empleador y que en el caso de salud es el 9% de la remuneración habitual y en el caso de la EPS es el 6,75% de la remuneración, mientras que el trabajador ahí sí paga la diferencia, que es el 2,25%. Entonces, en el caso de salud es muy importante tener en cuenta cuántos meses de prestaciones tiene el trabajador, cuántos meses se han aportado, porque recordemos que si es que un trabajador tiene menos de 3 aportes, no podrá ser atendido por el salud. Asimismo, si es que tiene menos de 4 aportes no consecutivos en un periodo de 6 meses, pues tampoco podrá ser atendido por el salud, salvo que haya ocurrido un accidente, que sea la excepción a la regla, y que bueno, hay una dicotomía entre la ley y el reglamento, porque el reglamento indica también que
si es que las trabajadoras en estado de gestación se presentan ante salud, no importa si tienen un solo día de afiliadas, se podrán atender. La ley no lo dice, pero ya se publicó un proyecto de decreto supremo que va a modificar justamente esa norma para que se tenga como regla general que las trabajadoras embarazadas podrán ser atendidas por el seguro de salud. Ahora, en ambos seguros, tanto el de salud como la EPS, tienen un periodo de carencia y de latencia, que en este caso la carencia es cuando no se puede hacer uso del seguro y la latencia es cuando ya uno ha dejado de ser aportante, pero igual tiene una cierta protección. Eh, Hola, Rosaluz. Sí, ahora les voy a justamente comentar de las diferencias de los seguros cuando llegue al SSR. Gracias. Ahora, tenemos este tema que es súper interesante, que es el Servicio Nacional de Pensiones y el Sistema Privado de Pensiones, la ONP y la AFP. ¿Por qué es súper interesante? Porque como bien creo que todos sabemos, este tema ha estado en demasiados medios, se ha publicado una ley más bien que va a disponer la modificación del sistema como tal, disponiendo otras formas de aporte, generando que los independientes ahora aporten, pero de forma progresiva, restringiendo el retiro de lo que es los retiros anticipados para menores de 40 años, evitando justamente estas jubilaciones anticipadas, aumentando la edad de jubilación. Es decir, deja más preguntas que respuestas. Pero vamos a ver cómo está hoy en día y ahorita les explico qué impresiones me genera esta nueva ley. El Sistema Nacional de Pensiones, a diferencia del sistema privado de pensiones, es un sistema eh, contributivo común. ¿Por qué lo digo? Porque cuando uno aporta a la ONP, no aporta a una bolsa personal. Por ejemplo, Juan Valera en la ONP no aporta a la pensión de Juan Valera. Juan Valera en la ONP está aportando a la pensión de María Ramírez, que ya es pensionista y que ella cobra gracias al aporte que yo hago. Y cuando Juan Valera se jubile, lo más probable es que Maya Ramírez sea quien aporte, digamos, a la pensión de Juan Valera. Y así sucesivamente, porque es un régimen contributivo común, es una bolsa común. Claro que la gran crítica que hay con la ONP, ya sea en el régimen de la 19.990 o la 2530, es que justamente es una pirámide invertida, porque hay más beneficiarios o más pensionistas que aportantes. Y acá la retención del sueldo de un trabajador es del 13%. Y uno no puede tener un control de los aportes o saber cuánto, digamos, hay en total, porque, como digo, todo lo que aporta un trabajador va a la bolsa común que se distribuye para el pago del beneficiario, el pensionista de ahora. Y cuando yo sea pensionista, habrá un afiliado que aporte para mi pensión. A diferencia de la AFP es un fondo privado que, claro, está constituido por ahora por las empresas del sistema privado de pensiones, que son justamente la Habitat, Prima, ¿cómo se llama? La de Profuturo, entre otras. Y acá lo que justamente se establece es que hay una comisión del 10%, una fija de retención, pero de ahí hay una comisión también por producto y por variable, que en este caso varía dependiendo de la FP y del mes también. Acá si uno tiene un fondo personal, y es un fondo que uno puede monitorear, es decir, yo sé cuánto he aportado y yo sé cuánto es lo que, digamos, generó o no generó rentabilidad mi fondo. La gran crítica con ese sistema del FP es que no ha generado la rentabilidad que espera uno, ya sea en el fondo uno o 2 o 3. Entonces, es esa la crítica que tiene el sistema y uno puede variar de ONP a FP, de FP a ONP o entre AFPs no puede variar según corresponda. Ahora, ¿qué ha pasado hoy en día? Que se ha dado todo un cambio del sistema de ONP y AFP porque se mantienen, sí, pero ahora se establecen otros regímenes para hacer que haya más aportantes, porque, claro, tenemos que la ONP y la AFP son generadas por los aportes respectivamente de los formales o de los independientes que quieran aportar, pero el independiente no solo iba a aportar, ahora lo que está buscando es que hayan aportes, nuevos aportes ya sea para el NP o AFP, desde los 18 años, es decir, un menor de edad que cumple 18 años y no eligió una AFP, se va directamente a la ONP. Y también se establece que va a haber
una pensión o un aporte por consumo, pero que va a tener un tope anual también, que es de 4.000 soles aproximadamente. Entonces, no es que uno, digamos, si yo me compro una propiedad de 1.000.000 y me dan una boleta, por ejemplo, con el IGB, voy a decir, ah, ya, con esto va mi pensión. No necesariamente, porque también hay una restricción que es que justamente si yo uso ciertas facturas, boletas para bajar mi impuesto a la renta, no puedo utilizarla para mi pensión, porque tendría doble percepción en ese caso. Entonces, es un tema que no, mucho nos ha dicho, pero que es súper importante que se tenga en cuenta al momento de hablar de esta reforma de las pensiones. También otro tema muy importante es que se permitiría el ingreso a las entidades bancarias para que puedan administrar los fondos previsionales. Habrá que ver si con una mayor cantidad de actores en el mercado se genera una mayor rentabilidad para los usuarios. Pero hoy por hoy hay toda una molestia porque se ha restringido el retiro de estos aportes previsionales para gente que ya está por llegar a los 40 años y se ha aumentado la edad de jubilación. Entonces, tenemos esta norma que todavía falta que se reglamente, su implementación va a ser en el paso de los años, pero ya tenemos que hay iniciativas legislativas más bien para buscar eh, o, o cambiar a ciertos aspectos de la norma actual, que no tiene ni 2 semanas, o buscar una nueva norma que hable sobre el sistema de pensiones. Entonces es algo sumamente interesante que veremos cómo va decantando en estos meses. Luego tenemos el impuesto a la renta de quinta categoría. Acá tenemos que tener muy en claro que no es para todos los trabajadores. ¿En qué sentido? En que no todos los trabajadores van a ver una retención de sus sueldos, porque muchas veces hay gente que dice, no, pero a mí me van a retener la quinta categoría. Vamos a ver, porque para empezar tenemos que ver si es que el trabajador supera las 7 UITs de ingresos anuales. La UIT hoy en día está a 5.150 soles. Entonces, si un trabajador en el año, con todos los ingresos, supera esas 7 UITs, que ojo, no entra en este cálculo, por ejemplo, la CTS, pero sí la ratificación. Entonces hay que ver que no todos los conceptos son pasibles de ingresar a la renta de quinta categoría. Asimismo, tampoco, por ejemplo, la indemnización por despido arbitrario no entra como impuesto de renta de la quinta categoría. Y es importante hacer esta corrida porque a veces uno piensa que le van a retener y no le corresponde, o a veces sí le corresponde y no lo retienen y se genera todo un problema para la empresa y para el trabajador. Este impuesto a la renta obviamente va a variar en el tiempo porque cuando tenemos justamente que uno pasa las 7 UITs, automáticamente entra a un régimen contributivo que va a ser de un porcentaje de la remuneración por tramos, dependiendo de cuántas UITs percibe en el año el trabajador. Entonces ahí justamente tenemos que, como todos los años aumenta la UIT, es posible que si un trabajador gana hoy en día, por ejemplo, 3.000 soles y tiene una retención, al año siguiente, si se mantiene con los 3.000 soles, puede ser que tenga una menor retención porque la UIT va a subir, con lo cual ese umbral se va a hacer más largo para los trabajadores y también esto aplica a los independientes que quieran recibos, por ejemplo, porque también hay una base justamente para establecer si hay o no retención de los recibos por honorarios. Luego tenemos el seguro complementario de trabajo de riesgo, también conocido como el famoso SSTR, que es diferente al seguro de vida ley. ¿Y por qué? Porque para empezar el SSTR se aplica o es obligatorio en todo caso para labores de alto riesgo. Las labores de alto riesgo están establecidas en el reglamento de la Ley General de Modernización de Salud y ahí justamente se indican qué actividades están en el alto riesgo. Por ejemplo, hoy en día tenemos que las personas que trabajan en minería, las personas que trabajan en sectores como agricultura, como cierto tipo de restaurantes, manufactura, entre otros, tienen que tener SSTR. Y ojo que el SSTR no es una sola póliza, son dos pólizas. La póliza de salud y la póliza de pensión. Y acá, ¿cuál es el tema? Que cuando hay un accidente de trabajo en este tipo de labores de alto riesgo, opera la CCTR Salud para cubrir al trabajador frente a los gastos médicos que se tengan que tener. Pero si hablamos de el SSTR pensión, entonces es para darle pensión al trabajador por algún menoscabo, es decir, algún grado de incapacidad que tenga a futuro y que no le permita trabajar. Ahora, no es lo mismo el costo de la SSTR de una empresa donde nunca hay accidentes contra una donde sí hay accidentes cada mes, por ejemplo, porque el costo de la póliza o
de la SSTR, tanto en salud y pensión, va a estar relacionado a la cantidad de remuneración total de la planilla y también al grado de siniestralidad de la empresa. Es decir, a mayor riesgo como cualquier seguro, hay mayor costo, porque la aseguradora tendría entonces un mayor grado, una mayor probabilidad de tener que salir a pagar esos seguros o hacer efectivas las pólizas. Ahora, como les hablaba en algún momento de la indemnización por despido arbitrario, porque tenemos justamente todos los conceptos remunerativos y que generan justamente algún tipo de carga para el empleador, pero ¿qué pasa cuando yo, digamos, quiero culminar un vínculo laboral, ya sea por plazo fijo o indeterminado, pero no tengo lo que es una causa justa de despido? Porque como sabemos, hay formas de extinciones del vínculo laboral que no generan este pago de indemnización. En el primer lugar tenemos el fallecimiento del trabajador. En segundo lugar tenemos la renuncia del trabajador. En tercer lugar tenemos la suscripción de un mutuo acuerdo, mutuo disenso con el trabajador para justamente ponernos de acuerdo de cuáles son los términos en los que se culmina la relación laboral. Tenemos también lo que es por extinción de la persona jurídica, o también tenemos justamente por lo que es la comisión de una falta grave o un despido por capacidad o por falta de aptitud médica, en este caso, según corresponde. Pero en el caso del despido arbitrario, es decir, un despido que yo lo ejecuto sin causa alguna e indemnizo a mi trabajador, hay una forma de tarifar esto, porque muchas veces viene la duda de cuánto le pago al trabajador y que no me quiere firmar un mutuo acuerdo y resulta que tengo que darle lo que corresponde por ley. Bueno, por ley tenemos que en un contrato a plazo fijo es sueldo y medio por el número de meses que falta para que concluya el vínculo laboral. Es decir, si tengo un contrato, por ejemplo, a 12 meses con un trabajador y en octubre le digo, te vas en noviembre, entonces le tengo que pagar un sueldo y medio por esos 2 meses que faltan para que concluya el vínculo laboral. Pero el tope también es 12 sueldos. Es decir, para hacerlo más sencillo, la fórmula que les he puesto, la de sueldo mensual por 1.5 el tope sería por 8 porque 1.5 por 8 nos da 12 justamente. Entonces ahí sacaría cuánto sería mi tope de 12 sueldos. En el caso del contrato indeterminado, es decir, el contrato que no tiene plazo de vencimiento, por ejemplo, trabajadores que ya adquirieron ese estatus por tener ya más de 3 años en la empresa en un contrato modal a plazo fijo por incremento de actividad, por ejemplo, o pasado los 5 años de un contrato ya sea solo de necesidad de mercado o mezclado con necesidad de mercado, tenemos que la fórmula es igualita, solo que en lugar de hablar de meses que faltan para que concluya el vínculo laboral, sería por número de años de servicio que ha tenido el trabajador, pero siempre con el tope de 12 sueldos. En este caso, las fracciones del año, es decir, si tengo un trabajador que ha trabajado, por ejemplo, 6 años y 7 meses y 15 días, bueno, las fracciones de los meses los abono por dosavos y por treintavos por los días que faltan para que concluya ese mes. Pero no siempre es así cuando hablamos de empresas del régimen REMIPE en pequeña y microempresa, porque en el plazo fijo y indeterminado la cosa es clarísima. En el caso de una pequeña empresa, la indemnización por despido arbitrario sería de 20 remuneraciones diarias por cada año completo de servicios, con un máximo de 120 remuneraciones diarias, es decir, de 6 meses de sueldo, por ejemplo. Pero acá justamente tenemos que este, la empresa tiene que estar registrada en el REMIPE laboral, porque hay muchas veces la confusión de si yo tengo mi empresa en el REMIPE tributario, ¿ya estoy en el REMIPE laboral? No, son dos cosas distintas, aunque se llaman igual, pero son registros distintos. Hay que tenerlo muy en claro porque a veces ahí se genera un poco el problema. También muchas veces uno tiene el tema de si es que tengo un trabajador que no me acepta la indemnización por despido arbitrario, porque eso sí tengo que comentarles, cuando paguen la indemnización por despido arbitrario, esta tiene que pagarse aparte de la liquidación. No la puedo pagar o no la debo pagar uno solo, en una sola armada, es decir, en un solo documento, un solo cheque o sola transferencia, porque automáticamente lo que genera es que tendría por desnaturalizado ese pago de indemnización, porque el trabajador podría igual cuestionar el despido en la vía judicial y el juzgado no tomaría como válido esa indemnización, porque al final dirían, bueno, tú igual has coaccionado al trabajador y no le has permitido cuestionar el despido porque le has pagado todo junto. Entonces, lo que se recomienda, y les recomiendo siempre, es que paguen esta indemnización
aparte de la liquidación de beneficios laborales. Entonces, volviendo al tema del REMIPE, este, también acá hay que pagar justamente esta indemnización aparte de la liquidación, pero la diferencia es que mientras que en el régimen general un trabajador podría pedir una reposición laboral, según sea el caso, en el caso de la pequeña empresa y la microempresa no existe esa disposición del pago perdón, de la reposición laboral, porque justamente la norma solo establece como única consecuencia el pago de la indemnización por despido arbitrario. De hecho, recientemente tuve una sentencia en la que justamente el juzgado no otorgó la reposición porque estableció que para las empresas del REMIPE no corresponde ese tipo de reparación frente a un despido arbitrario. Ahora, en el caso de microempresa, como es la mitad, también sería 10 remuneraciones diarias por cada año completo de servicio con un máximo de 90 remuneraciones diarias, es decir, de 3 meses de sueldo. Las fracciones se abonan por dosavos en este caso. Pero como les digo, esto es necesario que la empresa esté registrada en el REMIPE. Ahora, tengamos presente también que el REMIPE no está considerado por cantidad de trabajadores. Muchas veces hay gente que piensa, ay, porque tengo 20 trabajadores, soy pequeña empresa y porque tengo 10 soy microempresa. Ese criterio ya no existe. Ahora se mide por volúmenes de venta anual, que es de 0 a 150 UITs, eres microempresa. De 150 UITs a 1700 UITs en el año, eres pequeña empresa. Igual hay un periodo de gracia para pasar de un esquema a otro. No es que automáticamente al año siguiente ya pasa la empresa a ser pequeña empresa y pagar todos los beneficios de la pequeña empresa, sino que tiene que pasar 2 años por lo menos para que mantenga esa continuidad para que pueda darse este pago, porque si no, los costos serían excesivamente altos para los empleadores. Ahora, ¿qué conceptos no remunerativos tenemos? Es decir, conceptos que no generan un aumento en la remuneración o que no generan un cálculo en los beneficios laborales. Tenemos primero la ratificación extraordinaria, que en este caso ha sido otorgada a los trabajadores a título de liberalidad o que hayan sido parte de un convenio colectivo. También tenemos lo que es la forma de participación en las utilidades de la empresa, así como también el costo o valor de condiciones de trabajo. Es importante que se tenga en cuenta que la condición de trabajo es justamente un, un valor o un costo que la empresa asume, pero para que se dé el trabajo, no como resultado del trabajo, porque son dos cosas muy distintas. Mi remuneración a fin de mes o en quincena o semanalmente es lo que yo debo percibir porque he hecho mi trabajo. A diferencia que, por ejemplo, se me otorgue una movilidad, una vivienda, em, alimentación, EPPs, entre otras cosas, es la condición de trabajo, es decir, es lo necesario para que yo pueda realizar mi trabajo. Otro tema también es el hecho del valor de la canasta navideña, por ejemplo. La canasta navideña tiene un valor y esa es una condición, es un concepto no remunerativo, con lo cual con eso se va a evitar justamente generar un costo adicional en la planilla, pero se va a dar un valor determinado. Por ejemplo, en las empresas muchas veces se da a fin de año las famosas tarjetas Provis, que son justamente necesarias para poder canjearlas en diversos establecimientos. Eso es un concepto no remunerativo, es decir, no va a tener incidencia el valor de 200, 300 soles de la tarjeta en la gratificación que se pague, por ejemplo, en diciembre o el sueldo del trabajador. ¿Qué otro concepto no remunerativo tenemos? El valor de transporte, siempre y cuando esté supeditado a la asistencia al centro de trabajo y que sea razonable. Es decir, por ejemplo, si yo tengo un trabajador que vive en Surco, por ejemplo, y quiero que se movilice al Callao y le pongo un valor de transporte y resulta que le pongo como valor de transporte 200 soles diarios, no es razonable porque de Surco al Callao no te gastas 200 soles en un día. Entonces podría tomarse, porque hay veces que las empresas te dicen, oye, no, mira, pongamos una cantidad como movilidad, pero es una movilidad que no se sustenta, que no tiene razonabilidad, que no hay política, que no hay nada que pueda establecer justamente la razonabilidad de ese pago, entonces automáticamente se va a considerar como un concepto remunerativo. Otro tema que tenemos también es la asignación o bonificación por educación, siempre y cuando sea un monto razonable y se encuentre debidamente sustentado. Como vemos, es necesario que haya un sustento de por medio en todo este tipo de pagos o en todo este tipo de entregas. De ahí también está la asignación por cumpleaños, matrimonio, nacimiento de hijos, fallecimientos, es decir, todo lo que sea como una festividad, siempre y cuando sean consecuencia de un negocio colectivo.
O también los bienes que la empresa otorga a los trabajadores de la propia producción en cantidad razonable. Por ejemplo, si yo soy una empresa que produce cerveza, por ejemplo, si yo le doy no sé, un six-pack a los trabajadores, es un concepto no remunerativo. Pero si les doy ya 10 cajas de cerveza mensual, no es muy razonable que sea para el consumo directo de la familia, sino que ya se pensaría que estoy pasando el sueldo en ese tipo de concepto. También este concepto no remunerativo, justamente todos los montos que se otorgan al trabajador para el cabal desempeño de la labor, tales como la movilidad, viáticos, gastos de representación, vestuarios y todo lo que no genere una ventaja patrimonial al trabajador. ¿Cuál es un error muy grande? Que, por ejemplo, un trabajador que va a viajar le doy viáticos y no le pido el sustento y el trabajador se lo gasta en cualquier otra cosa. O, por ejemplo, el vestuario, le asigno un vestuario, pero le quiero cobrar, lo quiero descontar. No es un concepto remunerativo, no lo puedo descontar al trabajador. Salvo, claro, que se asigna un implemento, por ejemplo, y no hay un cuidado. De por medio, ahí sí, bueno, podría darse un tipo de descuento, pero no es que sea sueldo en sí. Otro concepto que tenemos también no remunerativo es la alimentación proporcionada directamente por el empleador, que tenga calidad de condición de trabajo y que sea indispensable para la prestación de servicios. Por ejemplo, la entrega de alimentación a un trabajador que está en mina, por ejemplo, y tengo mi concesionario, puedo darlo. O también prestaciones alimentarias bajo suministro indirecto, que justamente son estas famosas tarjetas de alimentación, Provis, que le doy a los trabajadores para que puedan comprar alimentos y que se hace a través de una empresa prestadora, digamos, de este tipo de tarjetas. Con esto, digamos, se busca dar un beneficio adicional a los trabajadores sin que tenga incidencia en los beneficios laborales. Tampoco va a ser incluida en la remuneración computable la alimentación que se proporciona directamente cuando tenga calidad de condición de trabajo, que luego justamente se explicaba, por los servicios que prestan, llámese en minería, por ejemplo, en agricultura o en construcción, por ejemplo, el almuerzo que se da todos los días es una condición de trabajo a fin de cuentas y es un concepto no remunerativo. Acá les he preparado un pequeño cuadro comparativo entre lo que es remuneración y lo que es condición de trabajo. En el caso, por ejemplo, de la remuneración, como les digo, las preguntas las voy a responder al final, pero sí son súper interesantes las que van comentando. En el caso de remuneración, como les decía, es una contraprestación al servicio. Condición de trabajo se entrega para prestar el servicio. La remuneración genera la ventaja patrimonial. La condición de trabajo no genera ventaja patrimonial. La remuneración puede ser en efectivo o en especie, y la condición de trabajo usualmente es en especie, y si se entrega dinero se tiene que rendir cuenta. La remuneración es de libre disposición, es decir, el trabajador puede decidir si con eso, con la remuneración, se compra entradas para un concierto, se va de viaje, se compra una camiseta de un club o de la selección, mientras que la condición de trabajo no es de libre disposición, es decir, no es que yo pueda disponer libremente de qué hacer con lo que se me entrega como condición de trabajo. La remuneración se entrega cuando hay un trabajo efectivo y en ciertos casos cuando hay suspensión imperfecta de labores, es decir, cuando hay, por ejemplo, vacaciones, descanso médico, entre otros. La condición de trabajo solo se debe entregar cuando hay trabajo efectivo. La remuneración, en este caso la cuantía se determina por la unidad de tiempo, la unidad de obra, mientras que la condición de trabajo se debe entregar solo si son necesarias para la prestación de servicios. En el caso de la remuneración, hay un mínimo legal, que ya les comenté que era justamente los 1025 soles por hora, y que en el caso de la condición de trabajo son justamente las condiciones establecidas por normas o en otras que derivan de la relación de la ajenidad misma. En la remuneración no se prevé un sueldo máximo por norma, porque las partes pactan el sueldo. Claro, considerando también lo que establece la política salarial de la empresa. Y por otro lado, también en el caso de la cuestión de trabajo, esta se entrega cuando resulta necesaria y razonable para la prestación de servicios. Por eso le decía que no podría entregar una movilidad de 2.000 soles, por ejemplo, al mes, cuando el trabajador trabaja, por ejemplo, a 10 minutos de la empresa. La remuneración, salvo excepciones, suele formar parte de la base de cálculo de los beneficios laborales y tributos laborales, mientras que la condición de trabajo no forma parte de estos beneficios laborales ni de los tributos laborales. En el caso de la remuneración, hay conceptos que están excluidos legalmente del carácter remunerativo,
mientras que en el caso de la condición de trabajo no hay conceptos que estén excluidos legalmente como condición de trabajo, pero claro, tienen que ser razonables y sostenibles en el tiempo. Como le decía también, los conceptos remunerativos no ingresan al cálculo de la indemnización por despido, tampoco se incluyen en lo que es el pago de horas extras, indemnización vacacional, trabajo de días de descanso o feriados. No ingresan al cálculo de las utilidades porque recordemos que todo tiene que ser remunerativo para que ingrese este tipo de cálculos. No son tomados dentro de cuenta de los beneficios convencionales, bonificaciones, asignaciones, compensaciones, entre otros, y solo está afecto al impuesto a la renta cuando corresponda. Es decir, va a depender de cada beneficio para ver si corresponde o no ingresarlo como impuesto a la renta, generando una ventaja o un beneficio para el trabajador. La jornada de trabajo. En este caso, la jornada de trabajo, para explicarlo de manera sencilla, es el tiempo, ya sea de forma diaria, semanal, quincenal o mensual, que el trabajador se encuentra a disposición del empleador. En este caso, no puede ser mayor a la jornada máxima establecida de ley, de 18 horas diarias o 48 horas semanales. Y en caso haya una jornada menor, el empleador puede incrementarla hasta el límite, incrementando obviamente el sueldo. Pero también tenemos nosotros una jornada atípica, que es para sectores especiales como el sector de minería o hidrocarburos, pero también tiene un tope, porque en promedio nos tiene que resultar las 8 horas diarias o las 48 semanales, y justamente el Tribunal Constitucional ya ha establecido una fórmula de cálculo y un máximo que es utilizar la famosa fórmula del 14 por 7 por 10, que es decir, por ejemplo, si yo quiero, para hacer una matemática simple, tengo 14 días de trabajo con 7 días de descanso, a razón de una jornada de 10 horas, voy a llegar al monto de que no llego ni siquiera a las 8 horas. Entonces, ese tipo de jornada típica sí es válido. Pero claro, hay que ver caso por caso porque no es que se tenga que hacer solo en 21 días, sino que te piden que el promedio que hagas sean de 21 días. Porque había estas famosas jornadas de 28 por 10, 28 por 15 que no eran sostenibles porque el trabajador no generaba un descanso y se generaba todo un problema con la salud del trabajador. ¿Quiénes están excluidos de las jornadas máximas? El personal de dirección, que básicamente es el que ejerce la representación general del empleador frente a terceros o trabajadores, y que tiene una función de administración o control en la empresa y que tiene una responsabilidad de la actividad empresarial. Mientras que el personal no sujeto a fiscalización inmediata, que es el que realiza las labores o parte de ellas fuera del otro centro de trabajo y sin supervisión inmediata. En este caso, también está fuera de esta jornada máxima el personal que presta servicios intermitentes de espera, vigilancia o custodia. Ojo que se puede pactar que un personal de dirección esté sujeto a fiscalización inmediata y no hay ningún problema, pero digamos, lo regular o lo que dice la norma es que estos no están sujetos a las jornadas máximas. Entonces hay que tener en cuenta que tiene que ser personal que también, si es que yo establezco que es personal de dirección, tiene que en la naturaleza de las funciones tener esa calidad de dirección. No basta con yo designarlo como tal, sino que tenga esa calidad de dirección. Mientras que el personal no sujeto a fiscalización inmediata, justamente tiene que ser personal que yo no fiscalice, que yo, digamos, pida entregables sí, pero no es que controle horas de entrada, de salida, porque entonces se desnaturaliza justamente la designación como tal. El refrigerio en este caso es el periodo de tiempo para que el trabajador tome sus alimentos, que en este caso puede consistir con la oportunidad del desayuno, el almuerzo, la cena, y que no puede establecerse ni antes ni después de la jornada de trabajo, porque muchas veces ha venido la duda de qué pasa si el trabajador para irse antes dice no me dé refrigerio y la hora del refrigerio me la tomo al final del día. Sunafil no lo considera como válido, entonces hay que tener presente que esto debe ser idealmente a la mitad de la jornada de trabajo. Ahora, el tiempo de refrigerio no puede ser inferior a 45 minutos y no lo puedo partir tampoco, es decir, tiene que ser continuo. ¿Puedo establecer que sea parte de la jornada de trabajo? Sí, pero en verdad son 45 minutos en los que yo, digamos, no podría hacer que mi trabajador preste labores porque estaría vulnerando su derecho al refrigerio. Si el trabajador almuerza en 10, 20 minutos y de ahí dedica 25 minutos a hacer cualquier otra cosa, digamos, ir al banco, alguna gestión personal, no puedo decirle nada. Pero si ya se va a exceder ese tiempo, ahí sí estaría generando un perjuicio para la empresa. El trabajo nocturno, en este caso, hay ciertas labores, por ejemplo, los trabajadores de los grifos, por ejemplo, que trabajan en la madrugada o en la noche, o hay
centros nocturnos que trabajan a esa hora tienen que tener una remuneración mínima del 35% del sueldo mínimo, es decir, estamos hablando de 1.362 soles aproximadamente. Pero, ¿qué pasa, digamos, si uno dice, pero yo tengo un trabajador que gana 2.000 soles? Listo, ya está, digamos, establecido más allá del sueldo mínimo del trabajo nocturno, porque la idea es que el sueldo mínimo del trabajo nocturno sea sueldo mínimo más el 35% de este. Pero si yo pago 2.000 soles, ya estoy cubriendo ese trabajo nocturno. Las horas extra, en este caso, vendrían a ser el trabajo extraordinario o realizado más allá de la jornada, ya sea ordinaria, diaria, semanal, o de la jornada de trabajo inferior a la ordinaria, pero que, digamos, sea superior a eso, digamos. Si, por ejemplo, decimos que mi jornada es de 6 horas al día y trabajo una séptima hora, por más que ya sea más de las 6 horas y menos de las 8, estoy dentro de una hora extra, por ejemplo. A ver, un momento. Este, a ver, sí, ahorita vamos a ver justamente las disposiciones. En este caso, las horas extra debe ser voluntaria, es decir, yo no puedo obligar al trabajador a prestar labores en hora extra, salvo casos fortuitos o fuerza mayor, pero son casos muy esporádicos, digamos. Se va a presumir que está autorizado por el empleador, en este caso, si es que el trabajador, por ejemplo, ¿qué caso hay siempre? Muchas veces que hay empresas que no se fijan y que hay trabajadores que se quedan haciendo obra en la empresa y al final del día uno tiene que pagar horas extra porque como nadie le dijo, oye, tienes que retirarte, la persona acumula horas extra. Esto puede ocurrir antes de la hora de ingreso o luego de la hora de salida. A diferencia del refrigerio, las horas extras sí pueden hacerse antes o después. Perdón. A ver, en el caso de las horas extra, el pago por las primeras 2 horas extra es un 25% y 35% para las horas restantes. Pero claro, también se puede compensar ese tiempo de trabajo con descansos equivalentes. Es decir, si yo trabajé al- a las, de las horas extras, si yo trabajé 2 horas, 3 horas, por ejemplo, voy a justamente tener este cambio, digamos, por hora de descanso. Es decir, 2 horas, por ejemplo, extra y al día siguiente sales 2 horas temprano, por ejemplo. El acuerdo debe estar por escrito y la compensación debe realizarse dentro del mes calendario siguiente al que se hizo el trabajo, salvo pacto en contrario. Por eso los acuerdos son súper importantes en este tipo de temas. En control de asistencia, ¿quiénes están sujetos? Básicamente son los mismos trabajadores que están sujetos a ser fiscalizados o no, o a las horas extra. Es decir, si es que tienes un vínculo con la empresa de trabajo directo o si es que estás destacado en otra empresa de manera de intervención laboral, está sujeto a un control de asistencia. En el caso de los beneficiarios de modalidades formativas, ellos no tienen derecho a horas extra, pero también tienen que tener una jornada que se respete porque la empresa puede ser sancionada por ello. En el caso de los trabajadores no sujetos a registro, son los de dirección, los no sujetos a fiscalización inmediata y los que prestan servicios intermitentes de espera, vigilancia o custodia. En este caso, el registro de asistencia es súper importante, ya sea de forma manual o por algún sistema como el que maneje Office, porque de esa forma uno puede saber cuánto ha trabajado efectivamente un trabajador. Y uno se pregunta, pero en el teletrabajo, ¿cómo hago? Bueno, hay mecanismos como el que Office les puede ofrecer, en el que justamente establezcan formas de captar la asistencia del trabajador, ya sea por inicio de sesión o por entrada al Teams o al Meet, según sea el caso. Las vacaciones. Las vacaciones es una forma de suspensión imperfecta de labores. ¿Y por qué digo imperfecta? Porque no trabajas y te pago. En este caso, el trabajador, luego de cumplir ciertos requisitos, tiene derecho a un descanso para poder conciliar su vida personal y familiar. En este caso, eh, hay una jornada mínima de 4 horas que debe cumplir el trabajador. ¿Qué ocurre con los trabajadores a tiempo parcial? Bueno, de acuerdo a un convenio de la OIT, por lo menos deben tener 6 días de vacaciones en el año, 6 días calendario. Tienes que contar con un año continuo de labor. Es decir, si yo entré, por ejemplo, el 10 de diciembre del 2023, el 10 de diciembre, el 9 de diciembre del 2024, habré cumplido mi año completo para generar mis vacaciones. Y tengo que haber cumplido un determinado número de días efectivos de labor durante el año, que en este caso habrá que ver si es que las labores que se prestan es durante 5 días o 6 días calendarios, porque según eso se determinará el número de días efectivos de labor que debe cumplir el trabajador para el año. Y también hay excepciones, porque por ejemplo, si es que hay un descanso médico,
solo se pueden contabilizar hasta 60 días calendario de ese descanso médico dentro del año de labor como día efectivo de trabajo. Pasado ese día 61 en adelante no se considera como día efectivo de trabajo. Tampoco se considera, por ejemplo, las inasistencias injustificadas. En este caso, bueno, el año se computa desde la fecha de ingreso de servicio al empleador o si es que el trabajador, digamos, señala una fecha distinta, pero que genera un beneficio al trabajador. Acá un pequeño resumen, es la jornada de las vacaciones, la jornada mínima es de 4 horas, la jornada cumplida en día de descanso, cualquiera sea el número de días laborados, también el sobretiempo, la inasistencia, como les decía, tiene un tope hasta 60 días, ya. Y también el descanso previo y posterior al parto, también es día efectivo de trabajo. Las faltas de asistencias autorizadas por ley o decisión del empleador también entran. Y también los días de huelga, salvo que la huelga haya sido declarada improcedente o ilegal. Este es un pequeño ejemplo de cómo se daría la oportunidad del goce de descanso. Por ejemplo, si yo ingresé el 2 de octubre del 2015, al 1 de octubre del 2016 habré generado mi derecho de gozar vacaciones. Y tengo hasta el 1 de octubre del 2017 para poder tomar esas vacaciones que generé en el primer periodo, el periodo uno. Y luego, en ese periodo del 16 al 17 voy a generar mis vacaciones que podré gozar del 17 al 18. Ahora, pero ¿qué pasa si no gozo de las vacaciones del 15 al 16? Dentro del 16 al 17, generaré lo que es el famoso pago de la indemnización vacacional, que vamos a verlo más adelante porque, curiosamente, hace poco ha salido un fallo de la Corte Suprema que es sumamente, digamos, contradictorio a lo que siempre teníamos presente. En este caso, primero vamos a hablar de que la oportunidad del descanso es fijada por acuerdo de partes, pero a falta de acuerdo decide el empleador. En este caso también la madre gestante tiene el derecho a que el periodo de descanso vacacional por el récord ya cumplido y aún pendiente se goce el inicio a partir del día siguiente de vencido el descanso postnatal. Es decir, no van a ir juntos el descanso postnatal con las vacaciones, sino que tienen que ir por separado. A diferencia de, por ejemplo, si yo tengo vacaciones y durante las vacaciones generé un descanso médico por algún tema que uno puede tener, porque me rompí el brazo y tengo un descanso médico de 5 días, pero tengo vacaciones de 15 y justo me lo rompí las vacaciones, bueno, el descanso médico será absorbido por las vacaciones. El trabajador tiene el derecho a tomar el descanso vacacional inmediatamente luego culminada la licencia por paternidad. Recordemos que hoy en día la licencia por paternidad son de 10 días calendario, salvo excepciones, es decir, salvo que tengamos algún tema de parto múltiple o fallecimiento de la madre, pero es lo que tenemos hoy en día. Digamos, hay proyecto de ley para aumentar los días de vacaciones a 15 días. El efecto de la falta de descanso vacacional, primero que la falta de descanso vacacional en la debida oportunidad no implica que el trabajador acumule el periodo vencido para el uso posterior. Para eso hay que firmar un convenio de acumulación de vacaciones y por lo menos tiene que gozarse de 7 días calendarios de vacaciones. En el caso de las vacaciones vencidas, se convierten en un derecho económico para obtener un pago de una indemnización por el derecho adquirido y no gozado, y el goce tardío de vacaciones no elimina la obligación de pagar esa indemnización, porque ¿qué pasa? Muchas veces hay este problema que dicen, bueno, pero te doy vacaciones de hace 5 años, ya, tómatelas ahorita. No, ya generó la indemnización vacacional que hay que pagarla. No es que porque yo te hago gozar en el 2020 las vacaciones que debiste gastar en el 2016, voy a eliminar esa obligación. También las vacaciones gozadas deben imputarse primero al periodo vigente y no a periodos vencidos, porque los vencidos ya se indemnizaron y ya no se pueden gozar. Ahora, este es un tema muy interesante del tema de la triple vacacional, porque cuando falta el descanso vacacional, el empleador debe pagar justamente una remuneración por el trabajo ya realizado, que ya lo pagó, una indemnización equivalente a una remuneración por no haber descansado y otra por el descanso vacacional adquirido y no gozado. Ahora, ¿cuál es el problema acá? Que recientemente un fallo en la Corte Suprema ha indicado que las vacaciones más bien si es que el trabajador ha gozado 7 o 15 días respectivamente, según corresponda, no va a tener el derecho al goce de la indemnización vacacional, mientras que hay muchas otras corrientes que te dicen, o en este caso fallos, que dicen
que si es que el trabajador goza de vacaciones y le falta gozar aunque sea un día o 2 días, se genera el triple vacacional, existiendo en este caso el pago del fraccionamiento. Claro, acá lo que yo siempre sugiero es que mantengan un control de las vacaciones y si van a veces de vacaciones, firmen convenios de acumulación o establezcan bien el goce para evitar estar en este punto, porque muchas veces la falta de control es lo que puede generar un sobrecosto en la empresa, porque estas indemnizaciones se pagan al momento que se vencen las vacaciones, no es que espero que la persona se vaya de la empresa para recién pagarle ahí, sino que si se vencieron, tengo que pagarlas. Y ojo que esa es una infracción instruccional para Sonafil, entonces va a haber una multa de por medio también. En el caso del fraccionamiento de vacaciones, esto es excepcional, no es la regla general. El empleador te lo debe solicitar, el trabajador te lo debe solicitar y se debe registrar en el descanso el mismo mes que se produce. Y claro, debe haber que la planilla y el registro de control de asistencia coincidan. Es decir, si yo digo que fraccioné las vacaciones en cierto tiempo para gozarlas en el tiempo y no de golpe, este, sí necesito que haya que la planilla de control de asistencia sean iguales, no que la planilla de una cosa y el registro de control de asistencia diga otra, porque entonces estaría falsando información para perjudicar al trabajador. La reducción de vacaciones requiere un acuerdo por escrito y las vacaciones deben estar vigentes. No es que yo voy a buscar reducir vacaciones que no tengo derecho todavía, como una suerte de adelanto de la reducción de vacaciones, no existe eso, porque la norma no te lo permite, porque las vacaciones no se han generado todavía. Ahora, las vacaciones se pueden reducir hasta 15 días por año y justamente no puedo dar más. Es decir, si ya reduje los 15 días, ya gocé los 15 días, no puedo reducir más, digamos de eso. Y tiene que abonarse una compensación. En este caso, tiene que generarse justamente el convenio respectivo donde se acuerde esta reducción y donde establezca el pago que se va a hacer y el momento del pago también. El adelanto de vacaciones, en este caso tenemos justamente que es una forma que se ha dado hoy en día para que trabajadores que no tienen necesariamente el año cumplido puedan adelantar las vacaciones, porque muchas veces cuando buscamos jalar talento a otra empresa, ya tienen vacaciones programadas, entonces se ofrece este adelanto. Claro, esto es un pro y contra, porque el pro es que tú vas a poder evitar que el año siguiente el trabajador goce más vacaciones porque ya las tomó, las adelantó. Pero si el trabajador cesa en la empresa por X motivo, por no renovación de contrato, por renuncia, despido, yo voy a poder cobrarme, digamos, de las vacaciones que se han generado. Es decir, si le di al trabajador 8 días de vacaciones y generó 10, bueno, solo tengo que pagarle 2 días de vacaciones truncas. Pero el caso contrario es si el trabajador gozó 10 días y solo le correspondían 8 hasta el momento en que trabajó, no puedo descontarle esos 2 días de vacaciones que están, digamos, flotando porque no tengo de dónde cobrarme. Y no le puedo descontar porque era mi voluntad como empleador adelantar esas vacaciones. Entonces hay que tener bastante cuidado cuando firmen el convenio de adelanto de vacaciones porque lo ideal es evitar generar este tipo de convenio con trabajadores que capaz no sean, que es con trabajadores de alta rotación o puestos de alta rotación, o en todo caso con trabajadores que recién han entrado a la empresa y que no sepa si se van a mantener buen tiempo en la misma, porque si no voy a generar una pérdida también en el tiempo. Eso ha sido la explicación por mi parte. Ahora voy a responder a las preguntas que han hecho. Esta sí la respondí. Entonces, a ver, vamos por la primera. Asistente anónimo pregunta. En mi empresa se realiza el pago del salario el quinto día hábil del mes siguiente. Es correcto decir, mi sueldo de agosto lo pagaron el 6 de septiembre. Lo que pasa es que acá hay que ver cómo es que han pactado. Se supone que si establecen que los cortes son los 5, por ejemplo, es decir, que la remuneración se paga los días 5 de cada mes, bueno, habrá que ver cómo han pactado. Pero si es que simplemente la empresa paga el quinto día hábil porque quiere pagar el quinto día hábil y no hay un pacto en contrario y simplemente establecen que se paga a fin de mes y te lo pagan después, entonces estaría generando un perjuicio para el trabajador y eso tendría que ser algo que se tenga que reportar ante Sunafil para que se busque cesar esa práctica. Porque hay empresas que por práctica te dicen, oye, no, yo siempre pago que según entre la plata y al final el trabajador tiene que hacer pagos a fin de mes. No puede esperar al quinto día hábil tampoco. Pero muy interesante tu pregunta. Ahí Alberto pregunta, buenas tardes, ¿existe una ley que obliga a una empresa privada a aumentar o nivelar el sueldo de un trabajador que tiene 10 años con el mismo sueldo, teniendo presente que la mayoría de trabajadores que tienen menos años de servicio sí? Ya, lo que pasa es que acá, eh,
para ver justamente si es que hay una ley que obliga a la empresa privada a aumentar o nivelar un sueldo, primero tenemos que ver si la empresa cuenta con un cuadro de equidad salarial, porque justamente acá es donde se puede establecer si es que el trabajador tiene justamente el derecho a estar nivelado, porque puede ser que, por ejemplo, tengamos un tipo de trabajador con unas capacidades, porque la antigüedad no lo es todo, también es el grado de instrucción, es el grado es el grado de responsabilidad que tenga, porque no es simplemente porque los trabajadores les dieron, me tienen que dar un aumento a mí, sino que hay que ver si es que dentro de la banda salarial de ese puesto está dentro o no, y si es que las calificaciones resultan en ese tipo de remuneración. Al final de cuentas no es un tema de años solamente, es también un tema de competencias, es también un tema de ver cómo es que está calificado un trabajador dentro de la banda. Yesenia Carrión pregunta, ¿los bonos de desempeño entregados una vez al semestre mensualmente se evalúa el colaborador? ¿El concepto remunerativo afecto a beneficios? Claro, lo que pasa es que el bono de desempeño, que si bien lo otorgas una vez al semestre, habría que ver con qué política lo están haciendo, porque si yo entrego bonificaciones, en este caso semestrales, ya podríamos estar hablando que esté afecto a beneficios, pero habría que ver el caso en concreto para ver cómo lo están dando, porque a veces puede ser que ni siquiera tengan una evaluación de por medio, simplemente le están entregando, o puede haber una evaluación, pero que sea una evaluación subjetiva y no tenga ningún carácter objetivo. Nevado Alzamora indica, ¿qué porcentaje de consideraste es un conflicto remunerativo o no remunerativo para que no sea perjudicado al trabajador en sus beneficios laborales? Lo que pasa es que no es un tema de porcentaje, lo que pasa es que hay que ver que el concepto no remunerativo como tal tiene que tener una naturaleza que sea justamente para poder realizar el trabajo y no como consecuencia de esto. Por ejemplo, hay veces que pasa que se otorga la movilidad y simplemente se pone movilidad en la planilla y no se indica cómo es que otorga la movilidad o cuál es la forma de sustentar la movilidad. Entonces ahí se tiene el problema que después de 10 años un trabajador te puede decir, oye, mira, yo en verdad mi sueldo decía 1025, pero en verdad tú me das 2000 soles de movilidad todos los meses. Pues tienes ese problema. Hay que ver cómo están otorgándolo porque ahí sí preocupa un poco de que esto pueda generar un perjuicio para la empresa más adelante por un correcto llevado de este tipo. Alberto pregunta, ¿la liquidación de beneficios sociales se hace en base al último sueldo o en parte según fue aumentando su sueldo? En este caso, la liquidación habrá que ver justamente en qué tramo nos encontramos, porque, por ejemplo, en el caso de la CTS o la ratificación, te pide que haya, por ejemplo, una cierta habitualidad en la remuneración para ver cuál es el sueldo base que voy a tener. O, por ejemplo, puede ser que un trabajador tenga remuneraciones im- imprevistas, digamos, en el sentido de beneficios laborales, perdón, de comisiones todos los meses, por ejemplo. Entonces hay que ver un promedio. Pero, por ejemplo, en el caso de una remuneración para la indemnización por despido arbitrario, se habla del último sueldo. Y ahí habrá que determinar cuál es el último sueldo en este caso. ¿Ya? Esa es, digamos, la respuesta en ese caso. Nevado dice, pero se solicita por pacto sindical que el refrigerio se tome al inicio o al final de las labores, se respeta el pacto. Lo que pasa es que si bien hay un pacto sindical que te puede, o un acuerdo sindical que puede indicar que hay un refrigerio, yo creo que están hablando de la cena o del desayuno, justamente para eso, porque al final de cuentas la ley es la ley y uno no puede pactar en contrario, uno puede pactar más arriba de, pero no más abajo de. Porque imaginemos, sino que en un convenio colectivo se acuerde que el sueldo mínimo va a ser solo 500 soles. No es algo que, digamos, la autoridad vaya a considerar como válido. El supervisor de una empresa considerado personal de dirección o de confianza debe firmar un registro de asistencia. A ver, lo que pasa es que lo que importa es la naturaleza de la naturaleza de las funciones, es lo que importa, no importa el nombre del puesto. Y siempre he dicho este tema, que no basta con que yo diga que el trabajador tenga el nombre de supervisor o de jefe o de gerente, si es que la naturaleza de las funciones como tal no hace que uno encuadre en la posición de dirección o de confianza. Habría que ver qué tipo de funciones realiza para ver si es que califica como tal o no. Ahora, si estamos hablando de dirección de confianza, podría firmar un registro de asistencia siempre y cuando yo salga que está sujeto a fiscalización.
Por eso le decía que no necesariamente por ser personal de dirección, quiere decir que estoy automáticamente exento de esto, porque yo podría pactar que esté sujeto a fiscalización y con eso registrar asistencia. Pero si digo que no está sujeto a fiscalización y registra asistencia, automáticamente se naturaliza eso y pasaría a registro de asistencia, es decir, a personal fiscalizado, con lo cual tendría derecho a horas extra, por lo menos. A ver, Marley Guzmán pregunta, ¿cuál es el tope para el pago de la movilidad de manera mensual? El tope del pago, en verdad, no es que exista un tope como tal, pero tiene que ser un monto razonable, es decir, que yo pueda probar qué es el monto que estoy otorgando para el cumplimiento de las labores. Por ejemplo, si, muchas veces lo que se hace es, si es que el trabajador se va a mover, digamos, en gasolina o con gasolina o se va a mover con aplicativos, justamente buscamos el hecho de establecer cómo es que mido esta distancia, digamos. Puedo tener la distancia dada según lo que me dice el aplicativo del taxi, por ejemplo, y me establece costos referenciales o el costo del valor y la distancia según la gasolina que se usa. Son formas de hacer eso. Entonces no hay un tope máximo, pero claro, tampoco con esto vamos a decir que vas a tener movilidad de 2.000, 3.000 soles, porque tiene que ser un monto razonable y que no supere a la remuneración en sí. Y siempre recomiendo que se pueda sustentar esa movilidad, no que se otorgue el monto de forma arbitraria o sin sustento alguno. Luego, la segunda pregunta, que justamente dice, si tengo una retención judicial física de 300 soles, pero el trabajador el día 2, a ver, pero el colaborador sea el día 2 del 10 del 4 sus ingresos de boleta no permiten descontar los 300 soles en caso se dé cuenta de lo que permite la boleta, así sea menor de 300 soles fijo. No entendí tu pregunta, pero entiendo que quieres decir que qué pasa si es que no tienes, si tienes una retención judicial fija de 300 soles y que el monto, digamos, que percibe el trabajador no te permite descontar los 300 soles. Ahí, bueno, tendrás que informarle al juzgado de lo que viene ocurriendo para ver si es que se varía el mandato o si es que todo va como un acumulado al momento que se le pague la gratificación y se haga el descuento de ahí para llegar a esos 300 soles fijos. La tercera pregunta dice, ¿las horas nocturnas solo se pagan si el colaborador tiene horario nocturno? Por ejemplo, mi turno es hasta las 9 de la noche e hice horas extras hasta las 11 de la noche. Serían 2 horas nocturnas. Lo que pasa es que habría que ver cuál es el sueldo. Porque si es que tu sueldo, como decía, es, por ejemplo, 2.000 soles, entonces lo que se te va a pagar son horas extra, más que horas nocturnas. Habría que ver cuánto es el sueldo que se está percibiendo para ese caso. Eh, Luisa Paz pregunta si hay contratos intermitentes por día de labor. A ver, en el caso de los contratos intermitentes son contratos de labores o necesidades permanentes pero discontinuas en las empresas. Por ejemplo, hay empresas que tienen, por ejemplo, pozos petroleros y yo requiero personal para hacer mantenimiento de los pozos petroleros, pero eso se hace una vez o dos veces en el año y durante un mes, por ejemplo. Entonces es un contrato intermitente, por ejemplo, que se puede considerar por día de labor dependiendo del tema, porque puede ser que yo solo necesite a la persona por 2 semanas en la empresa, por ejemplo. Habría que ver cada caso, pero como digo, es la naturaleza del contrato intermitente y sí puede ser por día de labor, pero es, digamos, poco probable que exista un tipo de contrato así, pero se puede dar. También Luis pregunta, ¿se puede liquidar por contrato sin dar vacaciones varios años? No, porque si estamos hablando de un contrato de trabajo, donde el trabajador ha laborado cumpliendo los récords correspondientes y no ha salido de vacaciones, entonces corresponde el pago de vacaciones, además de las indemnizaciones vacacionales correspondientes, pero hay que tener como acreditar también que no se dieron las vacaciones en el tiempo. Puede ser que se haya dado vacaciones de forma parcial o se hayan hecho convenios de acumulación, dependiendo del caso, pero no es así, de forma general no se puede hacer eso. Y esto es una condición muy grande para la empresa que tenga un trabajador de ese tipo. Si un trabajador, Alberto pregunta, si un trabajador con contrato indefinido renuncia de forma voluntaria, ¿pierde algún beneficio laboral? No, no pierde ningún beneficio laboral. La única diferencia entre un trabajador que renuncia y uno que es despedido de forma arbitraria es el pago de indemnización por despido arbitrario. Es igual que si un trabajador es despedido porque tiene inasistencias reiteradas o tiene impuntualidad reiterada, tiene los mismos beneficios que un trabajador que renuncia. No hay ninguna diferencia, no es que pierda ningún beneficio, no, no hay eso. La diferencia sería si es que un trabajador es cesado porque robó, por ejemplo, en la compañía,
Entonces hay una retención de un porcentaje de la CTS y también sería posiblemente denunciado. Pero eso es, digamos, lo que tenemos hoy en día. Pero sí, respondiendo tu pregunta de forma sencilla, no hay ninguna diferencia. Bueno, esas han sido las preguntas que he visto que han puesto en esta oportunidad. Igual, Adriana me va a facilitar la lista de los asistentes y los no asistentes también para comunicarme con cada uno de ustedes y poder pasarles esta presentación y bueno, y poder reunirme con ustedes en caso sea necesario que quieran conversar sobre este tema o sobre algún otro tema. Igual, nuevamente, muchas gracias a Offices por esta invitación. Espero que no sea la última vez en la que podamos compartir en un espacio como este. Muchas gracias, Alberto, por sus saludos y sus felicitaciones. Ha sido un gusto compartir con usted y sus preguntas súper atinadas. Muchas gracias a todos. Voy a dejar de compartir la pantalla y le doy el pase a Adriana. Gracias. Muchas gracias a todos por su asistencia y nos vemos en un siguiente webinar. Buenas Listo. tardes. Buenas tardes con todos. Hasta luego.